ganado dinero para comprar un mundo. Antes de morir, José Alfredo Jiménez, el icono indiscutible de la música ranchera, rompió un silencio que sacudió a todo México. En sus últimos días de vida, el legendario compositor reveló su historia detrás del telón, algo que nadie había imaginado jamás. Los nombres de 6 cantantes que más odiaba, artistas con los que compartía escenarios, fama y traiciones ocultas. Lo que parecía ser solo rivalidad artística en realidad escondía celos, mentiras, sabotajes e incluso amores prohibidos dentro del círculo más poderoso de la música mexicana. Detrás de sus letras eternas, José Alfredo llevaba heridas provocadas por personas que una vez consideró amigos y compañeros de arte. En esta historia descubrirás los conflictos secretos con artistas que hoy son verdaderas leyendas, las razones que le llevaron a alejarse de algunos de ellos y las oscuras razones que la industria ha tratado de ocultar durante décadas. ¿Sabías que uno de estos cantantes intentó apropiarse de sus composiciones más famosas o que otro llegó a humillarlo públicamente en un evento que marcó profundamente la vida de José Alfredo? Cada detalle de esta confesión se ha mantenido en secreto durante años por temor a destruir reputaciones y cambiar la historia de la música mexicana. Pero ahora todo se revelará con hechos, testimonios y revelaciones impresionantes. Así que mira hasta el final, porque la última revelación te dejará completamente impactado y te hará ver a los grandes nombres de la música y de la época del cine de oro, de una manera totalmente diferente. Antes de continuar, si te gusta descubrir verdades ocultas sobre grandes artistas, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Tu suscripción es fundamental para que YouTube entienda que este contenido merece ser recomendado y para que sigamos trayendo historias que ustedes necesitan conocer. Si ya estás suscrito, deja tu me gusta, ya que esto ayuda demasiado al canal a crecer y deja un comentario que diga qué parte de la historia te sorprendió más. Su interacción es lo que nos motiva a seguir revelando los secretos que el tiempo ha intentado borrar y ocultar. José Alfredo Jiménez Sandoval nació el 19 de enero de 1926 en la pequeña y encantadora ciudad de Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, México. Un lugar simple pero lleno de cultura popular, serenatas y tradiciones que luego moldearían todo su arte. Hijo de Agustín Jiménez y Carmen Sandoval, creció en un ambiente familiar modesto, pero lleno de valores e historias que alimentaban su imaginación. Desde muy temprano, José Alfredo demostraba una sensibilidad fuera de lo común, observando con atención a las personas, los sentimientos y los paisajes que lo rodeaban. Cuando tenía unos 10 años, el destino le dio un duro golpe, la muerte prematura de su padre. Este episodio marcó profundamente su infancia y transformó el rumbo de su vida. La pérdida no solo fue emocional, sino también económica, ya que la familia se quedó sin sustento y la madre, Carmen, tuvo que tomar una decisión difícil: mudarse a la Ciudad de México con sus hijos en busca de una vida mejor. Aquella travesía simbolizaba el fin de la inocencia y el inicio de las pruebas que formarían el carácter de José Alfredo. Ya en la capital, conoció de cerca las dificultades de la supervivencia en una ciudad grande y despiadada. Trabajó desde muy joven para ayudar en el sustento de la casa y uno de los trabajos que marcó esa fase fue como camarero en el restaurante La Sirena, un tradicional establecimiento yucateco ubicado en el barrio de Santa María la Ribera. Era un trabajo simple, pero fue allí donde la música comenzó a entrar definitivamente en su vida. Entre mesas, platos y comensales, José Alfredo escuchaba conversaciones, melodías e historias que inspirarían sus primeras composiciones. En su tiempo libre le gustaba cantar y su carisma natural llamaba la atención de quienes lo escuchaban. No tenía antecedentes musicales ni conocimientos técnicos sobre notas o escalas, algo que más tarde se convertiría en una curiosidad sobre su genio. Todo lo que hacía provenía de una conexión profunda con el sentimiento y la observación de la vida cotidiana. Era el talento puro, sin fórmulas, sin escuela, solo emoción. Poco a poco comenzó a escribir letras que traducían el alma del pueblo mexicano. Amores sufridos, despedidas, añoranzas, promesas e ilusiones. Cada palabra parecía nacer de la vivencia de alguien que aún joven ya llevaba el peso de la experiencia y el deseo de transformar el dolor en arte. Amigos cercanos contaban que él no escribía solo por inspiración, sino por necesidad. Era una forma de aliviar el corazón y dar sentido a las dificultades que enfrentaba.
Aún sin imaginar el tamaño de la fama que tendría, José Alfredo caminaba por las calles de la capital con una guitarra prestada, componiendo versos en las esquinas y soñando con vivir de música. Su origen humilde, el duelo temprano, el trabajo duro y el contacto directo con las realidades populares se convirtieron en la base emocional de sus canciones. Estas profundas raíces, construidas entre el dolor y la esperanza, dieron forma al artista que años después conquistaría México y el mundo como uno de los mejores compositores de la historia de la música ranchera. La carrera de José Alfredo Jiménez comenzó de una manera simple, casi sin pretensiones, pero cargada de pasión y autenticidad. Mientras todavía trabajaba como camarero en el restaurante La Sirena, se reunía con amigos para tocar y cantar por puro placer. Así surgió el grupo Los Rebeldes, una pequeña banda con la que José Alfredo comenzó a actuar en bares y radios locales, siempre con el sueño de vivir de la música. Su talento natural pronto se destacó y sus letras sinceras y llenas de sentimientos llamaron la atención de personas influyentes en el medio artístico. Uno de esos encuentros decisivos fue con el cantante Miguel Aceves Mejía, quien quedó impresionado por las composiciones del joven de Guanajuato y lo presentó a productores y sellos discográficos. Este momento marcó el inicio de una trayectoria que convertiría a José Alfredo en un ícono de la música mexicana. Sin haber estudiado teoría musical, compuso instintivamente, creaba las melodías de cabeza y dictaba las notas a los músicos que lo acompañaban. Esta espontaneidad se ha convertido en su sello distintivo y una de las razones por las que sus canciones suenan tan genuinas. En poco tiempo, sus letras comenzaron a ser grabadas por grandes intérpretes de la época y el nombre de José Alfredo Jiménez comenzó a circular en los estudios y radios de todo México. Ha escrito más de 300 canciones registradas, aunque muchos estudiosos y familiares afirman que el número real supera las 400, contando versiones inéditas o canciones que han sido adaptadas y regrabadas por otros artistas. Entre sus obras más conocidas se encuentran verdaderos himnos de la música ranchera como El Rey, símbolo de orgullo e independencia mexicana, Paloma Querida, una declaración de amor que se hizo clásica en las serenatas, ella que habla con dolor y ternura sobre un amor perdido, Si nos deja, que exalta la esperanza de amar sin barreras, Serenata Huasteca, homenaje al folclore mexicano, Tu recuerdo y yo. Y La vida en el Valle Nada, que reflejan su lado melancólico y filosófico. Cada una de estas canciones nació de la experiencia personal de José Alfredo, quien decía componer solo sobre lo que realmente sentía. El éxito llegó rápido y con él el reconocimiento. En la década de 1950, José Alfredo ya era considerado el nuevo maestro de la canción ranchera. Sus canciones eran cantadas en las calles, en los bares y en las radios, atravesando clases sociales y fronteras. También fue invitado a participar en películas, interpretando papeles pequeños pero siempre vinculados a la música, consolidando su imagen como el cantante del pueblo. Su presencia carismática, la sonrisa fácil y la mirada sincera conquistaban al público de forma inmediata. Lo más fascinante es que José Alfredo no se veía a sí mismo como un artista en el sentido tradicional, se veía a sí mismo como un hombre común que convertía sus emociones en canciones. Él mismo decía que no escribía para vender discos, sino para curar el corazón, y tal vez es precisamente por eso que sus obras han atravesado generaciones. Su estilo directo, emocional y profundamente humano influyó en decenas de artistas como Vicente Fernández, Pedro Infante, Chabela Vargas y Luis Miguel, que regrabaron sus canciones y ayudaron a eternizar su legado. José Alfredo Jiménez no fue solo un compositor talentoso, fue un narrador del alma mexicana, alguien que tradujo en versos las alegrías, los dolores y las contradicciones de un pueblo. Cada canción tuya es una pieza de la vida real, escrita con sinceridad, sin filtros y con una sensibilidad que pocos han podido igualar. La vida personal de José Alfredo Jiménez fue tan intensa y turbulenta como la letra de sus canciones. Detrás del ídolo nacional había un hombre apasionado, impulsivo y profundamente emocional, que vivió el amor en todas sus formas, desde la ternura hasta el sufrimiento, desde la fidelidad hasta la pasión prohibida. Su primera esposa fue Paloma Gálvez, con quien se casó en 1952. La pareja tuvo 2 hijos, José Alfredo Jr. y Paloma Jiménez Gálvez, y por un tiempo vivieron una relación marcada por el cariño y la estabilidad.
Paloma inspiró varias de sus composiciones y fue durante este periodo que logró los primeros grandes éxitos de su carrera. Sin embargo, la fama y el estilo de vida bohemio comenzaron a sacudir la relación. José Alfredo fue visto a menudo en fiestas y bares rodeado de amigos y admiradores, lo que generó desacuerdos y largas separaciones. Después del final de su matrimonio con Paloma, José Alfredo comenzó una nueva fase junto a Marre Maró, una mujer discreta y compañera constante. Aunque nunca se casaron oficialmente, se presentaron públicamente como marido y mujer. Juntos tuvieron 4 José Alfredo Jiménez Medel, Marta del Carmen, José Antonio y Lupita. Marre fue considerada por muchos como una de las personas que más comprendía el lado humano del cantante, una mujer paciente que lo acompañó incluso en los momentos más difíciles, incluidas sus recaídas en el alcohol y las largas ausencias por giras. Ella trató de equilibrar el hogar mientras el artista se hacía cada vez más famoso, al mismo tiempo más inestable emocionalmente. Más tarde, José Alfredo se involucró con Alicia Juárez, una joven cantante que conoció y patrocinó artísticamente cuando ella tenía solo 16 o 17 años. Ya era un hombre experimentado de más de 35 años y estaba encantado con el talento y la belleza de la niña. La relación comenzó como una asociación profesional, pero pronto se convirtió en un romance intenso y problemático. Aunque nunca se casaron oficialmente, vivieron juntos y actuaron como pareja. Alicia fue su gran pasión y también su mayor tormento. En entrevistas y en el libro, Cuando viví contigo, publicado años después, Alicia describe una relación de extremos amor profundo, pero también celos, peleas, desequilibrios e incluso episodios de agresión física y psicológica. Ella relató que José Alfredo podía ser cariñoso y generoso en un momento, al instante siguiente, dominado por un temperamento explosivo. Era un hombre apasionado, pero también vulnerable, que luchaba contra sus propios demonios. Fuera de sus relaciones oficiales, el cantante también ha sido objeto de numerosos rumores amorosos. Se dice que mantuvo enredos paralelos con actrices y cantantes de la época, como Lucha Villa, con quienes habría vivido una química innegable, intercambiando llamadas telefónicas y declaraciones de amor veladas. Otro nombre que a menudo se le asocia es el de María Félix, una de las mujeres más admiradas de México. Algunos afirman que José Alfredo se inspiró en ella para componer la clásica Ella, una canción que habla sobre el amor, la desilusión y el orgullo herido, temas que encajan perfectamente en el temperamento de la actriz. Estas historias, verdaderas o no, contribuyeron al mito en torno a José Alfredo Jiménez, el hombre que vivía como escribía, sin máscaras ni frenos. Su vida amorosa reflejaba la intensidad de sus letras, llena de contradicciones, marcada por profundos amores, errores, indultos y despedidas. Entre pasiones, pérdidas y arrepentimientos, transformó cada relación en inspiración, creando canciones que aún hoy emocionan por su sinceridad. Al final, José Alfredo fue sobre todo, un hombre que amó demasiado y que pagó el precio de vivir con el corazón siempre abierto, incluso cuando eso lo destruía por dentro. La estructura emocional de José Alfredo Jiménez siempre ha sido un espejo de su arte. Profundo, intenso y marcado por contrastes. El cantante vivió a la luz de los escenarios, pero también en las sombras de la soledad. Desde joven mostraba una sensibilidad fuera de lo común, un hombre capaz de traducir en versos sentimientos universales, pero que en la vida real parecía incapaz de lidiar con su propio dolor. La fama lo llevó a extremos entre el éxito y el vacío, la celebración y el sufrimiento silencioso. El alcohol se ha convertido en una parte constante de su rutina. Al principio era solo un compañero en las noches de serenata e inspiración, algo que lo ayudó a componer y soltarse en las ruedas de amigos y bares. Con el tiempo, sin embargo, el hábito se convirtió en dependencia. José Alfredo vivía para celebrar, pero también para olvidar. Olvidaba las peleas, las pérdidas amorosas, el cansancio y las angustias que lo perseguían. En muchas entrevistas y relatos de personas cercanas, el alcohol fue visto como un refugio, pero también como su peor enemigo. Trabajaba sin descanso, mantenía horarios desordenados y rara vez dormía lo suficiente. Vivía intensamente, como si supiera que el tiempo sería corto. Esta combinación de trabajo excesivo y adicciones comenzó a cobrar un alto precio con el paso de los años.
Los síntomas de agotamiento se hicieron pérdida de peso, temblores, dolor abdominal y desmayos. Los médicos diagnosticaron cirrosis hepática, una consecuencia directa del consumo constante de alcohol. La noticia cayó como un golpe, pero incluso enfermo, José Alfredo se negaba a parar. Seguía componiendo y actuando, ignorando los consejos de reposo. Para él, vivir sin música era peor que morir. Sin embargo, su salud se deterioró rápidamente en los últimos meses de vida. Los dolores se intensificaron. Sufría de malestar constante. Presentaba problemas en el hígado y en el esófago y por varias veces tuvo que ser internado en la Clínica Londres, en la Ciudad de México. A pesar de la atención médica, insistió en recibir amigos y cantar, incluso cuando apenas podía ponerse de pie. Los que lo visitaron relatan a un hombre frágil, pero aún con brillo en los ojos, el mismo brillo de quien convirtió la agonía en poesía. Además del dolor físico, José Alfredo enfrentaba profundas crisis emocionales. El peso de la enfermedad lo hizo sumergirse en periodos de depresión y soledad, agravados por la distancia de algunos amigos y la disminución de su energía creativa. Aún así, fue en este periodo que nacieron algunas de sus canciones más melancólicas, llenas de arrepentimiento y reflexiones sobre la vida y la muerte. En letras como El Rey, Tu recuerdo y yo y la vida en el Valle de Nada, el público podía sentir no solo al artista, sino al hombre que sufría por dentro, consciente de su fragilidad, pero demasiado orgulloso para rendirse por completo. Poco a poco, el cuerpo de José Alfredo se fue debilitando, pero su espíritu seguía desafiando el propio dolor. Los amigos cercanos decían que tenía miedo de morir, pero aún más miedo de ser olvidado. Por eso, incluso enfermo, seguía componiendo como si cada verso fuera una despedida. Su adicción, sus enfermedades y sus crisis emocionales formaron el telón de fondo de una vida que, aunque corta, se vivió con una intensidad inigualable. Al final, José Alfredo Jiménez fue el retrato perfecto de lo que cantaba un hombre que sufrió, amó, cayó y se levantó, siempre fiel a su verdad, aunque ella lo destruyera. Los controvertidos relatos y revelaciones sobre José Alfredo Jiménez siempre han sido parte del aura enigmática que ha envuelto a su figura, tanto como artista como hombre. La intensidad que expresaba en sus canciones reflejaba fielmente el torbellino que vivía en su vida personal. Pasiones abrumadoras, celos, excesos y una personalidad marcada por los extremos. Una de las fuentes más reveladoras sobre este lado íntimo es el libro Cuando viví contigo, escrito por Alicia Juárez, última compañera del cantante. En esa obra, Alicia expone sin filtro lo cotidiano de su relación con José Alfredo, una convivencia llena de amor, pero también de conflictos y sufrimiento. Según ella, el cantante podía ser dulce y protector en un momento y explosivo y posesivo en el siguiente. Hubo episodios de celos intensos, ataques de ira y discusiones acaloradas, especialmente cuando José Alfredo bebía demasiado o llegaba tarde a los conciertos. Alicia también relató situaciones de agresión física y psicológica, describiendo el miedo constante a sus reacciones. A pesar de todo, ella afirmaba que lo amaba profundamente y que en cierta forma comprendía el temperamento de un hombre que vivía atormentado entre el amor y la culpa. Otra perspectiva más amena proviene de su hija, Paloma Jiménez, quien en entrevistas siempre ha defendido a su padre como un hombre amoroso y presente, incluso con las limitaciones impuestas por su vida artística. Ella lo describió como un padre de gran corazón que se emocionaba con gestos simples y se esforzaba por mantenerse en contacto con sus hijos. Sin embargo, admitió que convivir con él era como casarse con un huracán. Había días de pura alegría, risas y música, seguidos de noches de tensión y silencio. Esta dualidad entre el hombre dulce y el hombre atormentado parece haber sido la marca constante de José Alfredo, tanto dentro como fuera de los escenarios. En entrevistas concedidas en el apogeo de su fama, José Alfredo no ocultó su orgullo y franqueza. En una de las más conocidas, dada en Bogotá el 3 de octubre de 1970, reveló que su propia familia había dejado de apoyarlo económicamente cuando descubrió que había abandonado los estudios para seguir una carrera musical. Contó que al principio sobrevivió como camarero y dependía de la ayuda de amigos, hasta que finalmente logró grabar sus primeras canciones con el apoyo de la discográfica RCA Víctor. Esta confesión, además de humana,
reveló la fuerza y la determinación de un artista que luchó contra todo y todos para cumplir su sueño. Sin embargo, su sinceridad y temperamento fuerte también lo colocaron en el centro de las rivalidades artísticas. Hay registros de una tensión velada entre José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández, dos leyendas del rancho mexicano. Algunas fuentes afirman que los desacuerdos iban más allá de la música. Se rumoreaba que ambos competían por el afecto de una famosa actriz mexicana en ese momento. Aunque nunca se confirmó oficialmente, el rumor corrió detrás de escena y alimentó la idea de que José Alfredo era un hombre de pasiones intensas y celos feroces, tanto en el amor como en el arte. Estos relatos provenientes de personas cercanas, familiares y colegas de profesión, conforman el retrato más real y humano de José Alfredo Jiménez, un genio musical, pero también un hombre vulnerable, lleno de contradicciones. Sus entrevistas, sus confesiones y los testimonios de quienes lo conocieron muestran a un artista que vivió al límite, incapaz de separar completamente el sentimiento de la razón. Y tal vez fue precisamente esa intensidad, esa entrega total a la vida y al amor, lo que lo hizo inmortal. Los últimos años de vida de José Alfredo Jiménez estuvieron marcados por una lucha silenciosa contra el tiempo y la enfermedad. La cirrosis hepática, resultado de años de excesos y noches interminables entre alcohol, escenarios y emociones intensas, se fue agravando hasta el punto de comprometer su vitalidad. Incluso debilitado, se negaba a abandonar lo que más la música. Seguía componiendo, aunque su voz ya sonaba cansada y su cuerpo daba señales de agotamiento. Los amigos cercanos informan que incluso se desmayó después de las actuaciones, sintió dolor abdominal intenso y tuvo dificultad para respirar. Aún así, José Alfredo insistía en mantener la sonrisa, diciendo que la vida solo vale la pena si se vive hasta la última gota. En los últimos meses de 1973, su salud empeoró drásticamente. Pasaba largos periodos internado, alternando momentos de lucidez y debilidad. Cuando se corrió la voz de su condición, el público mexicano reaccionó con tristeza e incredulidad. Después de todo, José Alfredo era más que un cantante, era la voz del pueblo, el poeta de los corazones rotos. El 23 de noviembre de 1973, en la Ciudad de México, falleció a los 47 años, víctima de las complicaciones de la cirrosis. Todo el país se sumió en luto. Su velorio fue público y miles de personas acudieron para despedirse del ídolo. Fans, colegas y amigos del medio artístico lloraron juntos, muchos cantando sus canciones como último homenaje. La despedida fue conmovedora, digna de una leyenda cuya vida y arte se mezclaron incluso después de su muerte. José Alfredo Jiménez nunca fue olvidado. Su legado ha atravesado generaciones y se ha consolidado como uno de los pilares de la música ranchera y regional mexicana. Convirtió los sentimientos amor, traición, anhelo, arrepentimiento en versos eternos sus composiciones, como El Rey, Si nos dejan, Paloma querida, Ella y la vida en el valle nada continúan siendo reinterpretadas por artistas de todos los estilos. Desde Vicente Fernández y Pedro Infante hasta voces contemporáneas de la música latina, cada nueva generación encuentra en sus letras la misma fuerza emocional y autenticidad que lo consagraron. En su ciudad natal, Dolores Hidalgo, se creó el Museo José Alfredo Jiménez. Instalado en la casa donde nació, el espacio conserva objetos personales, disfraces, fotos, trofeos y manuscritos originales. Un verdadero santuario de la memoria del artista, el lugar recibe a fanáticos de todo el mundo, que allí encuentran no solo recuerdos, sino la sensación de estar frente a un hombre que convirtió el dolor en arte. La familia de José Alfredo también jugó un papel importante en la preservación de su obra. Sus hijos, especialmente Paloma Jiménez Gálvez y José Alfredo Jiménez Jr., se dedicaron a mantener viva su herencia artística. Han participado en documentales, entrevistas y proyectos culturales, además de organizar publicaciones y donaciones de archivos personales de su padre. Paloma, en particular, se convirtió en uno de los principales portavoces del legado de José Alfredo, a menudo emocionando al público al recordar al hombre detrás de la leyenda. En cuanto a su última compañera, Alicia Juárez, sobrevivió al cantante durante más de 4 décadas, falleciendo en 2017. Su libro Cuando viví contigo permanece como un testimonio sincero,
a veces doloroso, de la convivencia con el artista, revelando el lado humano, vulnerable y complejo de José Alfredo. Hoy, más de medio siglo después de su muerte, José Alfredo Jiménez sigue siendo una figura inmortal en la cultura mexicana. Su voz resuena en bares, fiestas y serenatas, y sus letras continúan emocionando a quienes las escuchan. No solo escribió canciones, escribió el alma de México y como él mismo decía en el Vine al mundo a ver si puedo, vine porque podía. Una frase que resume la esencia de un hombre que vivió intensamente, amó sin medida y dejó un legado que jamás morirá. Cuéntame en los comentarios aquí abajo, quiero leerte. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.